Paz inverencial, aquí Holly de nuevo para saludar a toda la banda y para dejarles otro video más sobre mods y plugins si estás usando la plataforma virtual de Tailspire. Y es que tenemos muchas cosas nuevas, simbiontes bastante útiles como el DM Scream o el Tabletop Music, actualizaciones como el Pack Mega Dungeon que pues, nos permite usar pasillos diagonales y muros redondeados, el nuevo Slab Browser, que en verdad es una maravilla, pero sobre todo una de las cosas más esperadas por la comunidad, Tailweaver Lite. La primera versión de la herramienta que nos permite introducir nuestras propias miniaturas en Tailspire, aunque algo básicas y que nomás tuvimos que esperar un par de años. Pero todo eso lo veremos en otro video. Hoy les traigo las menciones especiales, un mix de plugins que en su conjunto con el otro top nos ayudarán a volver Tailspire 100% funcional. Comenzamos. Primero ejecutamos nuestro gestor R2 Modman y seleccionamos nuestro perfil creado. En el apartado Online, vamos a descargar la versión más actualizada de los siguientes mods: Asset, Tool, Tip, Plugin. Con este plugin podremos visualizar los nombres de todas las miniaturas y elementos de construcción desde el menú de selección. Muy útil en verdad y que debiera ser algo nativo de Tailspire. Auto Roll Plugin. Este plugin va excelente para aquellos que usan mods, symbiotes o la extensión de Chrome Beyond Spire para las fichas de monstruos o las hojas de personaje. Con él se lanzan los dados y se remueven del mapa automáticamente sin tener que pasarlos por la bandeja. More Size Plugin. Este plugin añade más opciones de tamaño para todas las miniaturas. Una pasada en verdad de parte de Hollow Fox. Overhead Notes Plugin nos permite añadir pequeñas notas o recordatorios a las miniaturas para llevar un registro de las condiciones o estatus durante la partida. Algo de vital importancia para muchos RPGs. Light Plugin. Este plugin nos permite jugar con las luces en Tailspire. Podemos aumentar o disminuir la intensidad de la antorcha y colocar las luces de diferentes colores sobre las miniaturas. Una función imposible sin los mods. Aquí también descargamos Light Editor Plugin para cambiar estos parámetros en tiempo real. Y por último, vamos a necesitar Chat Service para el funcionamiento correcto de todos nuestros mods. Y ahora vamos a lanzar Tailspire desde Start Modded. En la pantalla principal vemos la lista de los plugins que tenemos instalados. Pero vamos a entrar a nuestro mapa donde haremos todas nuestras pruebas. Esperamos a que cargue. Y bien, una vez dentro, para nuestro primer mod, Asset, Tool, Tip, Plugin, pues basta con abrir el menú y ya podemos ver el nombre de todos los tiles, todos los assets, props, elementos de construcción. Muy necesario para agilizar todas las búsquedas y ahorrarnos tiempo. Vemos aquí el nombre de nuestras miniaturas. Bien, para nuestro segundo mod, Auto Roll Plugin, todos los dados que sean lanzados se eliminarán del mapa automáticamente después de 5 segundos. Puedes ajustar el tiempo en la configuración del plugin. Si usamos, por ejemplo, simbiontes como DM Screen, vemos aquí que podemos lanzar los dados automáticamente desde las hojas de los personajes y en los stats de los monstruos. Todos los dados se borrarán pasado el tiempo configurado. Y misma función para cualquier simbionte de hoja de personaje. Vemos que los dados se lanzan
y también se eliminan automáticamente. Aquí vemos los dados de Warhammer 40.000. Muchos dados que se lanzan automáticamente y se eliminan. Bien, hay que señalar algo con la extensión de Chrome Beyond the Spire, y es el detalle de que los dados no pueden lanzarse automáticamente, solamente van a eliminarse. A diferencia de los simbiontes, esta extensión de Chrome no les asigna ningún nombre a las tiradas, y esto impide que sean reconocidas por nuestro plugin. Bien, aquí un último ejemplo con mi plugin favorito, Embedded Character Sheet, y con este mod las tiradas tienen un nombre asignado, y es por eso que Autoroll Plugin puede funcionar perfectamente. Y para nuestro tercer mod, More Size Plugin, pues basta con seleccionar cualquier miniatura y elegir uno de los nuevos tamaños disponibles. Te dejaré unos videos de ejemplos. Bien, un detalle a señalar es que las minis regresarán a su medida máxima de Tailspire 4x4 al finalizar la sesión. Esto es, que no se guardará el tamaño entre sesiones. Bien, para el cuarto mod, Overhead Notes Plugin, clic en la miniatura y en GM Tools elegimos el tipo de notas que vamos a usar. Aquí en Player Info son visibles estas notas para todos y se colocan arriba de la mini. Y aquí en GM Info, las notas son privadas y se colocan al costado de la mini. Para separar las notas usaremos una coma entre palabras. Podemos ver que el color base del texto también lo podemos editar en la configuración del plugin. Pero, si la palabra coincide con nuestro archivo guardado localmente, esta palabra cambiará de color automáticamente. Como podemos ver. Y para modificar el archivo, nos vamos a la carpeta raíz de nuestros plugins. Aquí en Settings, vamos a entrar en Bepinex, Plugins, Overhead Notes, Custom Data, Configuración, Lord Ashes, y aquí en este archivo podemos cambiar las palabras al español y también el color en formato RGB. Voy a poner este, por ejemplo, y listo. Mostremos el ejemplo. Para nuestro quinto mod Light Plugin vamos a seleccionar nuestra miniatura y vamos a elegir ahora en el menú radial el nuevo tipo de luz. Tenemos bola, que es una esfera de luz muy intensa con 10 pies de diámetro. Tenemos antorcha, que es una versión mejorada de la torch de base. Tenemos también Dark Vision, una luz que solamente el DM y el propietario de la mini pueden ver. Y tenemos también los spots, que es un reflector de color que apunta hacia abajo directamente a la miniatura. Y bien, para jugar con las luces, debemos seleccionar la mini y abrirle el editor presionando control izquierdo K. Desde aquí se modifican los parámetros de la luz.
Toda la información detallada viene en la documentación del plugin y recomiendo siempre revisar el archivo README de cada mod. Si quieres hacer estas modificaciones manualmente, nuevamente vámonos a BPNex, Plugins, Light Plugin, Custom Data, Configuración. Aquí tenemos dos archivos, el formato viejo del plugin y el formato nuevo. Vamos a borrar el formato viejo Light Types. Ahora abrimos el nuevo Light Specs para hacer los ajustes necesarios. Y voy a dejarte un ejemplo con dos nuevos spots, pero vamos a reemplazarlos con el color amarillo y morado. Pero recuerda que tú puedes elegir el color que más te guste en formato RGB. Y bien, vale señalar lo obvio, y es que cualquier jugador que quiera gozar de los beneficios de estos plugins debe instalar estos plugins. Y pues con esto hemos terminado las menciones especiales. Este mix de plugins que en su conjunto con el otro top nos ayudarán a volver Talespire 100% funcional. Gracias especiales a Lord Ashes y Holofox, creadores de estos mods. Y muchas felicidades a Nova11, ganador de una copia de Talespire que sorteamos en el servidor para los miembros de este canal. Así que feliz Epifanía. Nos vemos en el próximo video.